dislipidemias y la hipertensión arterial se relacionan intrínsecamente. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar con el concepto de la dislipidemia, que también se la denomina como hiperlipoproteinemias, hiperlipidosis e hiperlipemia. ¿Sí? Todas significan lo mismo. Y todas estas son anomalías de transporte lipídico que se produce por un aumento de la síntesis de los mismos, ¿no? De los lípidos, aumento de la síntesis de los lípidos o un retraso en su degradación, ¿sí? De las lipoproteínas que transportan el colesterol y triglicéridos, que son los lípidos que más se denotan en cuanto al análisis, en cuanto al laboratorio y su significancia clínica en relación al plasma de los pacientes. La mayor parte de estas alteraciones se produce por diversas enfermedades genéticas o también están asociadas a otros trastornos metabólicos, como por ejemplo en el caso de las hiperlipidemias secundarias. En cuanto a sus generalidades, sabemos que estas enfermedades son por lo general de orden cardiovascular, y en especial las que son de resultado como una aterosclerosis coronaria, ¿sí? Que son donde casi siempre afectan a los pacientes que tienen estos problemas con una cronicidad aumentada. Y son prioridad en cuanto a la salud pública y en cuanto a la salud en general en el planeta, ya que su connotación final y sus complicaciones van a llevar un gasto multitudinario de millones de dólares, en el caso nuestro como país, por las complicaciones que sobrellevan estos pacientes. El aumento de la incidencia de esta enfermedad se explica en gran parte por la presencia de factores de riesgo en la población en general, como la obesidad, sedentarismo, factores psicosociales en los cuales podemos denotar el estrés, sobre todo laboral, la hipercolesterolemia, la hipoalfa-lipoproteinemia, la hipertensión arterial sistémica, la diabetes mellitus y el tabaquismo, que todos estos últimos dos sobre todo son algo modificables y su correlación con la enfermedad es de gran importancia. Ahora, sacamos una pequeña duda que en realidad es importante. Muchos de los pacientes tienen un concepto un poco errado en cuanto a la función de los lípidos o a qué es lo que significan en la salud en general. La pregunta en este caso sería, ¿son los lípidos totalmente nocivos para la salud humana? Y la respuesta es no. Vamos a ver a continuación las 4 principales funciones de los lípidos, de manera normal obviamente, sin entrar en rango de hiperlipidemia, para que más o menos comprendan cuál es su importancia en cuanto a nuestra salud en general. La primera de estas sería la función de reserva de energía. ¿Sí? Conocemos que los triglicéridos se almacenan en los adipocitos para almacenar energía. Cuando el cuerpo lo requiera así, podría hacer uso de ellos. Por ejemplo, un ayuno prolongado o un consumo excesivo, por ejemplo, en los pacientes que hacen ejercicios muy demandantes, ¿no? En estos casos, la célula del adipocito hace uso de este triglicérido que tiene almacenado para producir energía. Entonces, esa sería su primera gran función, la función de reserva energética. La segunda, no menos importante, es la función estructural. Sabemos que nuestra bicapa lipídica de todas nuestras células está conformada por la capa que les acabo de mencionar, que es fosfolipídica, es decir, tiene un fondo lipídico, y es la que permite que, por un lado, proteja la célula y por otro lado, permite el ingreso de ciertas sustancias que van a ser necesarias para el correcto funcionamiento. En tercer lugar, tenemos a las funciones endócrinas. Sabemos que muchos esteroides actúan como hormonas y son mensajeros del organismo. Tenemos acá como ejemplo rápidamente el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Recordamos un poco que es el encéfalo en la parte conocida como el hipotálamo, que envía el primer estímulo a la hipófisis, en este caso la adenohipófisis, y es así como va esta cadena bajando hasta llegar a la glándula, que es quien finalmente emite este mensajero o la hormona. ¿Sí? Hormonas que son de base lipídicas, como por ejemplo la aldosterona, testosterona o el mismo cortisol. Y por último tenemos a la termorregulación, que es la protección contra el frío. Esto también lo analizamos cuando tuvimos nuestra charla de obesidad y sedentarismo, ¿sí? Que la dimos hace un poco tiempo atrás. Y recordamos un poco la diferencia entre tejido adiposo blanco, tejido adiposo pardo, que es quien está encargada de esta termogénesis adaptativa, y son los triglicéridos del tejido adiposo blanco que se transforman a tejido adiposo pardo, y así pueden obtener esta función que sí que es benéfica para el ser humano, sobre todo estudiada en los recién nacidos.
Por último, tenemos así cómo vamos detallando cómo entran los lípidos a nuestro cuerpo, ¿no? El lípido no entra solo. Una vez que entra en forma ya sea de triglicérido o de colesterol, se une a una proteína y es la proteína la que lo va a desplazar, ¿sí? Hacia los distintos lugares a donde tenga que ser finalmente metabolizado este lípido. A estas proteínas se las conoce como lipoproteínas, ¿sí? Y existen ciertas lipoproteínas que se constituyen aproximadamente en un 70% de la parte proteica y otro porcentaje más o menos que correspondería a un 30% de solo componentes lipídicos, ¿sí? Entonces así tenemos ciertas proteínas que son más útiles en cuanto al metabolismo y ciertas lipoproteínas que van a ser rápidamente degradadas o almacenadas en el endotelio. Tenemos así los lípidos que más vamos a detallar en esta charla. Vemos del lado izquierdo el kilomicrón, que en realidad versus las otras moléculas es una macromolécula que tiene un diámetro aproximadamente entre 100 y 120 nanómetros. Continuando hacia la derecha con el VLDL, que sería la lipoproteína de muy baja densidad. Continuando del lado verde sería la lipoproteína de densidad media y la LDL y la HDL, que corresponderían a la lipoproteína de baja densidad y la lipoproteína de alta densidad, ¿sí? De todas estas, la que es más útil para el ser humano en cuanto a sus funciones benéficas para la salud es únicamente el HDL, que tiene un diámetro aproximado de entre 25 y 10 nanómetros. Todas estas van a ser analizadas un poco más adelante. Vemos así entonces las vías metabólicas de los lípidos. Se entiende que hay dos vías directas, una es la exógena y la otra endógena. La exógena corresponde a un 20% de los casos y la endógena a un 80%. La vía exógena, recordemos que es únicamente el 20%, se dice que estos triglicéridos y colesteroles van a ser metabolizados, obviamente obtenidos de toda nuestra dieta, lo que consumimos, ya sean carnes, lácteos, yemas de huevo, vísceras, etcétera, y así va a ser metabolizado todos estos lípidos, ¿no? Por otra parte, tenemos que en el intestino se están produciendo otros tipos de lípidos, que en este caso serían los kilomicrones, ¿sí? Por todo el metabolismo que se da por el circuito enterohepático. Y finalmente, en la luz intestinal, todos estos lípidos van a ser solubilizados, van a ser metabolizados, van a pasar por diversos filtros enzimáticos para ser degradados a lo que vimos anteriormente como la macromolécula denominada kilomicrón. Ahora vemos a la vía endógena, que es la que más nos interesa, que es el 80% de los casos. La lipoproteína de muy baja densidad, o VLDL, ¿sí? Siglas en inglés, se forma a partir de los triglicéridos principalmente, pero también contiene una parte de apoproteína, colesterol y fosfolípidos y otros ingredientes más. Se forman en el hígado, ¿sí? Principalmente, y son transportados a tejidos extrahepáticos, es decir, una vez que son formados en el hígado, son enviados a otras partes del cuerpo, por eso se los denomina extrahepáticas, y es ahí donde van a estar circulando y quizás pueden estar ya empezando a ser el problema conocido como la aterosclerosis. Conociendo así que existe una lipoproteína lipasa que va a degradar al VLDL y lo va a convertir en la lipoproteína de densidad intermedia, ¿sí? Que es el IDL. Este IDL tiene dos vías finales. Una puede ser captada y destruida por acción hepática y la otra que por medio de una acción enzimática se va a transformar en el LDL, ¿sí? Y es este LDL, la lipoproteína de densidad baja, que es constituida principalmente por el colesterol. El transporte masivo hacia el torrente sanguíneo de este colesterol y el constante contacto con los tejidos va a dar forma a tres principales eventualidades. La primera de ellas serían la formación de las placas de aterosclerosis, la segunda, los valores persistentemente altos de lípidos en general, y por último, la persistencia de este lípido en las paredes del endotelio va a hacer que inicie este proceso de estrés oxidativo tisular, principalmente haciendo un daño en la pared endotelial, y como habíamos mencionado anteriormente, los órganos diana que más suelen afectarse por estas aterosclerosis son el corazón y los vasos cerebrovasculares. Cifras mundiales en cuanto a esta enfermedad: las dislipidemias causan más de 4 millones de muertes prematuras por año.
de las cuales se espera que 50-60% de estas ocurran en países en desarrollo y un 40-66% de la población adulta en el mundo tiene niveles altos de colesterol o alguna de sus otras fracciones. A nivel mundial, algunas estadísticas revelan que las dislipidemias están en población masculina en un 32% y en la femenina en un 27%. En las edades más frecuentes en los hombres se dice que es mayores de 45 y en mujeres mayores de 55 años. ¿Sí? Recordamos un poco el tema de las causas principales de mortalidad a nivel mundial, recordando como enunciamos al inicio, que la hipertensión arterial se vincula mucho con estas complicaciones de la dislipidemia y por ende la presencia de estas entidades clínicas en los pacientes van a dar estas dos primeras causas de mortalidad a nivel global, que es la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular. Cifras locales, de igual manera, la primera causa de muerte en el Ecuador son las enfermedades isquémicas del corazón que están altamente vinculadas a las dislipidemias. Los valores normales, como para tener un rango general y recordarlos, los triglicéridos están en un rango normal entre 10 a 160 miligramos sobre decilitro, colesterol total entre 150 a 220 miligramos sobre decilitro, contenido así el colesterol de alta densidad, cuyo rango varía, como vemos en el cuadro a la derecha. Se entiende que de 45 a 65 debería ser lo normal. Sin embargo, hay valores óptimos para mujeres y hombres, 65 y 55 respectivamente, normal o aceptable para mujeres y hombres, asimismo 45 a 65, 35 a 65, y ya de riesgo alto para mujeres sería menor a 35 y lo mismo para los varones. Siendo así diferente para el colesterol de baja densidad, siendo así el riesgo menor de menos a 100, riesgo moderado alto de 100 a 159, riesgo alto de 160 a 189 y riesgo muy alto mayor a 190 miligramos sobre decilitro. En cuanto a la patogenia de la enfermedad, sabemos que existen dos grandes grupos. La primera es la hiperlipoproteinemia primaria. Estas son causas genéticas, ¿sí? Esto es algo que no puede ser modificable, es algo con el cual nace el paciente y suele ser hereditario en cuanto a las familias. Es decir, hay familias que tienen predominancia genética de estas entidades clínicas. La primera sería por un trastorno único de un solo gen y el segundo sería de un componente multifactorial que afecta a diversos genes. Por otro lado, tenemos las hiperlipoproteinemas secundarias. ¿Qué significa esto? Que a raíz de otras causas ajenas a la parte genética, el paciente va a presentar aumento de estos lípidos. Por ejemplo, el uso de anticonceptivos orales se sabe que aumenta los niveles de colesterol. Un proceso fisiológico, ¿sí? Como el embarazo, aumenta asimismo los niveles de colesterol. El hipotiroidismo, síndrome de Cushing, el síndrome nefrótico, cirrosis biliar primaria, también aumentan por igual el colesterol. La obesidad aumenta triglicéridos y colesterol, el alcoholismo principalmente a los triglicéridos, y recordamos así cómo el alcoholismo se vincula a la pancreatitis, y la pancreatitis, asimismo, recordemos cómo se vincula estrechamente con el aumento de los triglicéridos. Y por último, ciertos fármacos como los inhibidores de la proteasa, entre esos están el ritonavir, lopinavir, que aumentan los triglicéridos, ¿sí? Otras causas sería el paciente que tiene una vida sedentaria y una ingesta elevada de productos hipercalóricos. Otras afectaciones como el de diabetes mellitus y la nefropatía crónica o cirrosis biliar aumentan las tasas de incidencia y prevalencia de esta enfermedad. Vamos a ver brevemente ciertas causas primarias, como por ejemplo la hipercolesterolemia familiar. Esta es una enfermedad autosómica dominante, cuyo resultado va a ser el aumento de colesterol en el plasma. En la enfermedad monogénica más frecuente, y el HDL y el colesterol total suelen estar normales. Sin embargo, en esta enfermedad existe una forma heterocigota en donde el colesterol total puede estar entre 300 a 400 miligramos sobre decilitro. Estos pacientes tienen un alto riesgo de accidente cerebrovascular antes de los 60 años, y esto principalmente en varones, en un 50% de los casos. Existen ciertas presentaciones cutáneas que nos hacen sospechar que este paciente que acude a consulta puede tener esta base genética por una enfermedad y tener estas dislipidemias. Por ejemplo, cuando se presentan las antelasmas y los xantomas, ¿sí? ¿Qué son estos? Por ejemplo, acá tenemos unas imágenes muy descriptivas
en donde se observan los xantomas, ¿sí? Que son estos depósitos lipídicos a nivel de la piel, ¿sí? En lugares obviamente que no deberían de estarlos. Yo principalmente he visto más, sobre todo las presentaciones en los lugares de flexión, codos y rodillas, como en el lado derecho. Sin embargo, también se puede observar, como lo vemos en el lado izquierdo, en las manos de los pacientes. Y por otro lado están los santelasmas, mismos depósitos lipídicos, pero que están en el borde circulante anexo a lo que serían los párpados de los ojos, ¿sí? Vemos cómo están estas placas blanquecinas, amarillentas, ¿sí? Que obviamente llaman mucho la atención y son obviamente causadas por estas hiperlipoproteinemias primarias. Existe otra entidad que se diferencia de la anterior, la hipercolesterolemia poligénica. Este es el 80% o más de esto, de las hipercolesterolemias primarias. El colesterol total no suele estar superior a 300, suele haber un rango medio de 265 miligramos sobre decilitros y no presenta lesiones cutáneas, ¿sí? Entonces así tenemos cómo diferenciarlas la una con la otra. La hiperalfa lipoproteinemia familiar es el aumento de los niveles de colesterol del HDL, es decir, la lipoproteína de alta densidad, ¿sí? Estas no tienen manifestaciones clínicas y se dice que tienen una reducción del riesgo vascular general en los pacientes. Por otro lado, tenemos a la hipertrigliceridemia familiar, que es un trastorno autosómico dominante. Esta sí que aumenta la síntesis hepática de los triglicéridos sin que se identifique un único gen responsable. Suele ser asintomática, sin embargo, cuando los pacientes se hacen un test de laboratorio por triglicéridos, suelen encontrarse valores entre 200 a 500 miligramos sobre decilitros, y si se hace un estudio del paciente y de sus familiares, puede que también tengan estos rangos altísimos de triglicéridos, por lo cual se sospecharía la enfermedad genética, ¿sí? Ahora, si esta enfermedad cursa con hipercolesterolemia, se entiende que es un diagnóstico distinto. Sería en este caso la hiperlipemia familiar combinada. El tratamiento no farmacológico, que lo veremos más adelante, junto con los fibratos, se da sobre todo para prevenir una de las más grandes complicaciones en estos pacientes, que es la pancreatitis. La hiperlipidemia familiar combinada, como la mencionamos hace un momento, es la causa más frecuente de hiperlipemia en general, y estas tienen grandes cantidades de apoproteína B en el plasma circulante, más trastornos varios de los lípidos, como por ejemplo colesterol total alto, el LDL muy elevado y el HDL disminuido. El riesgo elevado para presentar aterosclerosis, diabetes mellitus y cardiopatía isquémica es muy elevado en estos pacientes, y se dice que un 20% de los pacientes con hiperlipemia familiar combinada presentan una cardiopatía isquémica antes de los 60 años, ¿sí? Entonces fíjense cómo estadísticamente está muy estudiado las complicaciones cardiovasculares que tienen todos estos pacientes. Asimismo están las causas secundarias, las vimos hace un momento, para no nombrar cada una de ellas. Sabemos que hace poco también en nuestra charla de obesidad detallamos en detalle cómo es la fisiopatología de esta enfermedad. Ahora, ¿cuáles son estos factores de riesgo cardiovasculares? Los principales son la edad y el sexo, ¿no? Estos obviamente no son modificables. Se dice que para el varón es mayor de 45 años y todas las mujeres que ya cursan con su menopausia, es decir, en la etapa postmenopáusica. Se dice también que en los antecedentes patológicos familiares hay que indagar si hay enfermedad cardiovascular precoz, familiares que hayan fallecido o que tengan enfermedad cardíaca de base, un aumento del colesterol LDL, una disminución de colesterol HDL, diabetes mellitus, hipertensión arterial o tabaquismo. Así tenemos que, sobre todo en la consulta en nuestro país, son los pacientes que tienen un poco más de edad que acuden a ella, o que tienen ya de base una enfermedad quizás no diagnosticada o no tratada, como lo son la diabetes y la hipertensión. Por último, tenemos los factores de riesgo vascular secundarios. Estos son la obesidad y el sedentarismo. Asimismo, estos pacientes suelen presentar hipertrigliceridemia y otros trastornos de los lípidos en general, ¿sí? Tenemos entonces un ejemplo que les he traído de un paciente mío de la consulta. Obviamente el nombre queda en anonimato. Este es un paciente masculino, 60 años de edad, quien acude por cefalea, es decir, dolor de cabeza crónico y mareos, ¿ok? En sus antecedentes patológicos personales, es decir, sus diagnósticos clínicos previos, el paciente detalla que es hipertenso, que es diabético, y ambas enfermedades son mal controladas. Es decir, a veces toma la medicina, a veces no, tiene un mal hábito alimenticio, etcétera, ¿no? Paciente que consume tabaco hasta hace 2 meses atrás, paciente que consume alcohol mínimo de 1 a 2 veces por semana desde hace más de 30 años, paciente sedentario,
con un índice de masa corporal de 32, que obviamente sabemos que esto es un rango de obesidad, laboratorios en triglicéridos de 290, colesterol LDL en 380, colesterol HDL en 30 y colesterol total en 260. Obviamente todo esto conlleva a que nosotros podamos decir que tiene un riesgo cardiovascular alto, ¿no? Pero ¿qué significa este riesgo cardiovascular alto? Tenemos así entonces el uso de esta herramienta que es muy útil en la consulta, que es el score de Framingham. Este es un estudio obviamente basado netamente en la salud cardiovascular, que mide las probabilidades de sufrir un arresto cardíaco, es decir, un infarto agudo del miocardio o un paro cardíaco, como también se lo conoce, en los próximos 10 años, ¿sí? En personas mayores a 20 años. Entonces tenemos que hay ciertos steps, ciertas partes del score de Framingham. El primero de ellos es la edad, con rangos entre 30 a 74, con los puntos, porque obviamente esto se va sumando, hay que hacer una sumatoria de puntos al final, entre -1 a 7. El step número 2 es la diferencia entre el LDL, ¿sí?, y el colesterol total, cuyos rangos van variando, ¿no? Si es el LDL menor a 100, corresponde a -3, y si es más de 190, corresponde a 2 puntos. Así es para el colesterol total, menor a 160, -3, y mayor a 280, 3. ¿Ok? El step número 3 es el HDL, los niveles de la lipoproteína de alta densidad, menor a 35 son 2 puntos y mayor a 60 sería -1 punto. ¿Ok? El número 4 serían los niveles de presión arterial del paciente, dependiendo si es menor a 120, mayor a 160, y todo el rango que ustedes observan acá es la cantidad de puntos que se le va a otorgar a cada paciente. Es decir, esto es muy individualizado para cada caso. El step número 5, si tiene o no diabetes mellitus. Número 6, si fuma o no el paciente. Y en el número 7 ya hacemos la sumatoria de todos los puntos que hemos obtenido de cada caso de nuestro paciente. Y por último, el step 8 nos da ya los rangos, ¿no? De la sumatoria de puntos y lo que sería el riesgo para el paciente a 10 años, como habíamos dicho hace un momento, según cómo hayamos usado el lípido, ¿sí? Si es el LDL para un caso y si es el colesterol total para la sumatoria del lado derecho. Tenemos así entonces, por último, el step número 9, que compara el CHD risk, ¿no? Obviamente todo esto está en inglés, que sería CHD, como lo vemos en la esquina superior izquierda, sería una enfermedad cardiovascular coronaria, ¿no? El riesgo de padecer este tipo de enfermedades. El lado derecho, donde está aquí el cursor, sería el riesgo menor a 10 años. En el lado medio sería el riesgo mayor, ¿sí? El mayor riesgo que pueden tener estos pacientes. Y el lado izquierdo, el riesgo medio, ¿sí? Para todo este resultado que vamos a obtener. Entonces, según nuestro paciente, el ejemplo que acabamos de dar, paciente que acudió únicamente por dolor de cabeza y mareos, hemos obtenido toda esta información a través de la historia clínica y de un laboratorio que le enviamos. Y nos da un total de 16 puntos, recordando que en este caso mayor a 14 nos da un score de Framingham, un riesgo de padecer un evento cardiovascular a 10 años, ¿sí? Entre 1 a 10 años, mayor al 56%, ¿no? Y le digo 56 porque nosotros usamos el LDL. Si hubiese sido el colesterol total, sería mayor al 53%, que sigue igual estando muy elevado. Para el diagnóstico de esta enfermedad, obviamente tenemos que analizar el perfil lipídico, nos valemos mucho del laboratorio, con un ayuno adecuado entre 9 a 12 horas. También pedimos el perfil metabólico, creatinina, glicemia, etcétera. La historia clínica completa, los factores de riesgo cardiovasculares. Hay que evaluar los hábitos dietéticos del paciente, hay que evaluar la actividad física del paciente, el examen físico detallado, buscar si existen o no estos síntomas, estos antelasmas, la presión arterial, los antecedentes patológicos familiares y el perímetro abdominal en búsqueda obviamente de algún tipo de obesidad o sobrepeso, ¿no? Entonces tenemos aquí este algoritmo muy útil como para recordar por último como un resumen: la población mayor a 20 años o pacientes que tienen algún tipo de riesgo cardiovascular, la medición del perfil lipídico, si no tiene alteraciones en los niveles lipídicos y no tiene factores de riesgo. Acá este estudio nos dice que pueden repetir en 5 años, ¿no? Sin embargo, en otras fuentes nos dicen que puede esto variar entre 2 a 5 años, según como el médico crea conveniente. Por otro lado, si se observan alteraciones en los niveles de los lípidos, podemos evaluar, ¿no?
Si el paciente tiene valores elevados, pero no están en un nivel muy llamativo, por ejemplo, colesterol de 200 a 300, triglicéridos 150 a 300 y colesterol HDL menor a 40, se puede hacer un riesgo, un cálculo de riesgo de estos pacientes para ver de qué manera se los puede ayudar farmacológicamente y sin usar este tipo de fármacos, ¿no? Y obviamente si el paciente ya está fuera de control metabólico, se dice que el paciente está con un colesterol total mayor a 300 miligramos sobre decilitros, triglicéridos totales mayores a 300, colesterol HDL menor a 20, estos casos ya son muy llamativos. Se dice obviamente que tiene un score de Framingham elevadísimo y correspondería a un estudio ya de un segundo nivel por especialidad, ¿no? Recordemos que todo lo anterior, que lo que hemos dicho acá, es por atención primaria en salud. El cuadro clínico, pues esto puede variar. Hay pacientes que son totalmente asintomáticos, que descubren que tienen la enfermedad solo por un hallazgo del laboratorio. Sin embargo, otros pacientes sí que pueden presentar fatiga crónica, mareos, malestar general, y otros obviamente que son mucho más complicados, presentan dificultad respiratoria, angina de pecho, pancreatitis, infarto agudo del miocardio y un accidente cerebrovascular, ¿sí? Entonces, fíjense el gran rango de uno y otro caso. Una de las primeras complicaciones sería la aterosclerosis, como vemos en nuestro gráfico al lado derecho. El primer gráfico correspondería a un corte de una arteria que está totalmente sana. La segunda, donde está el cursor en este momento, sería ya una arteria que sí que tiene un daño del endotelio vascular, en donde aquí obviamente empieza el problema, aquí empieza a depositarse todo el exceso de colesterol y triglicéridos circulantes, haciendo que el diámetro por donde pasa el flujo sanguíneo cada vez sea menor. Fíjense acá cómo ya el diámetro está totalmente disminuido, con la placa de ateromas totalmente adherida al endotelio vascular, y finalmente conlleva a que esta arteria se obstruya, ¿no? Porque el diámetro ya no abarca más y se forma el famoso trombo arterial, produciendo el accidente cerebrovascular en el caso del cerebro o el infarto agudo del miocardio en el caso del corazón. Recordando entonces, como para tener presente, que la aterosclerosis da un daño endotelial de forma crónica. La otra complicación que acabamos de mencionar es el accidente cerebrovascular, ¿sí? En este caso isquémico, y obviamente también el muy conocido infarto agudo del miocardio por la obstrucción de las arterias coronarias, que son las que obviamente nutren a nuestro corazón. De un lado o del otro, los pacientes suelen presentar disminución de su calidad de vida o incluso presentar fatalidad a corto o largo plazo. Otras complicaciones, que es un conjunto, un conglomerado de entidades clínicas que no favorecen para nada a nuestros pacientes y cada vez vemos más en nuestra consulta, es cuando se juntan la obesidad central, sumado esto a la intolerancia a la glucosa, al estado protrombótico y proinflamatorio, ¿sí? Este paciente que está en siempre constante estado inflamatorio. Aquí se podría agregar al paciente post-COVID que se queda en este estado proinflamatorio, protrombótico, a la hipertensión arterial y a la dislipidemia, ¿no? Con niveles muy bajos de HDL y valores elevadísimos de LDL. Todo este conglomerado de entidades clínicas hacen una sola finalmente que se conoce como síndrome metabólico, ¿sí? Que esta entidad cada vez es más frecuente en pacientes que tienen resistencia a la insulina, pacientes diabéticos, pacientes obesos, obesidad mórbida, etc. Entonces, obviamente esto es un tema aparte, quizás lo trataremos de manera separada más adelante, pero para que tengan presente que las dislipidemias sí que forman parte esencial en esta complicación. Objetivos del tratamiento de la dislipidemia serían en personas sin factores de riesgo cardiovasculares, como le mencionamos, control entre 2 a 5 años, personas con factores de riesgo cardiovasculares, control anual o bianual cada 6 meses, desde los 20 años de edad, si es que tienen algún tipo de factor de riesgo, ¿no? Todo esto quedaría a criterio del médico que esté tratando al paciente. Y por otro lado, tendríamos los otros objetivos que, aparte de disminuir los niveles lípidos en sangre, que sería la parte obvia, tratamos de disminuir la mortalidad general, recordando que es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial y a nivel de nuestro país. Aumentar la esperanza de vida y aumentar la calidad de vida de nuestros pacientes. El tratamiento no farmacológico corresponde a ciertos cambios que hay que hacer en cada uno de nuestros pacientes, por ejemplo, en la dieta. Sabemos que en nuestro país los pacientes
tienden a consumir grandes cantidades de hidratos de carbono, grandes cantidades de azúcar, grandes cantidades de frituras, y obviamente hay que empezar por ahí, por el tratamiento no farmacológico, que es esencial en el control metabólico del paciente a corto y largo plazo. Mantener un adecuado índice de masa corporal entre 18 a 25. Se dice que implementar los ácidos grasos omega 3 también sí que da un beneficio cardiovascular, y eliminar los factores agravantes como los controles metabólicos estrictos, diabetes, hipotiroidismo, bajo consumo de alcohol, vigilancia de los factores de riesgo vascular directos como el tabaco, el ejercicio y la hipertensión arterial. Teniendo así en cuenta que podemos, según estos cuadros que les vamos a presentar a continuación, ver qué tipo de grasas debemos empezar a dejar a un lado, consumir un poco menos, y cuáles deberíamos de consumir más. Tenemos así los ácidos grasos saturados, que son los que más están en los componentes de las carnes animales, de res, pollo y en ciertos lácteos. Estos grasos suelen ser láurico, mirístico y palmítico, y todos estos consumidos en grandes cantidades incrementan el colesterol de baja densidad, la lipoproteína de baja densidad, incrementando el riesgo cardiovascular en general. Por otro lado, están los ácidos grasos monoinsaturados, que están contenidos principalmente en el aceite de oliva extra virgen, en el aceite de canola, en los aguacates, en los cacahuates, ¿sí? Y se dice que la dieta mediterránea favorece a que estos ácidos grasos monoinsaturados sean consumidos por la población. Y ciertos estudios han denotado que los pacientes que consumen esta dieta mediterránea tienen una mejor sobrevida y un mejor control de los riesgos cardiovasculares, ¿sí? Estos ácidos grasos disminuyen el colesterol LDL y también los triglicéridos. Sin embargo, se dice que aumentan, en cambio, el colesterol HDL, reduciendo así el riesgo cardiovascular, ¿sí? Entonces, este sería el tipo de grasa que nos favorece a nosotros en nuestra alimentación diaria. Por otro lado, están los ácidos grasos poliinsaturados, que son de dos tipos, los omega 3 y los omega 6. Recordar que estos no pueden ser sintetizados por las células humanas, es decir, para tener sus beneficios dependemos del aporte diario en cuanto a la dieta. El ser humano no los produce. Y tenemos así entonces el omega 3, que están contenidos principalmente en la carne, en los pescados de agua fría, en algunos aceites vegetales, como el aceite de canola. Estos se dicen que disminuyen el colesterol total, el triglicérido y el colesterol LDL, ¿sí? Obviamente vemos así que nos da un gran aporte benéfico a la salud cardiovascular. Los ácidos grasos que se obtienen en los mariscos se denominan ácido eicosapentaenoico, o también denominado como EPA, o el ácido docosahexaenoico, denominado también como DHA. Estos se obtienen principalmente del salmón, el atún, el jurel y el pez sierra. Estos contienen grandes cantidades de omega 3. Sin embargo, peces como el robalo, el huachinango, se dice que tienen muy pocas cantidades de omega 3. Entonces también hay que saber qué tipo de pescado vamos a consumir. Por otro lado, los ácidos grasos poliinsaturados omega 6, contenidos en aceite de maíz, soya y algodón, tienen un efecto neutro o escasamente benéfico sobre el perfil lipídico y el riesgo vascular en general. Y por último, los ácidos grasos trans, que son los más nocivos de todos. Estos en realidad son ácidos grasos poliinsaturados que han cambiado su estructura molecular debido a un sobrecalentamiento o una hidrogenación para convertirlos en aceites o en margarinas. ¿Y en dónde encontramos estos ácidos grasos trans? Pues en productos de repostería, margarinas industriales y las comidas rápidas. Obviamente, de todo listado, estos son los que más elevan el riesgo cardiovascular. Encontrándonos así con ciertos fármacos que son los más comunes en nuestro medio, el grupo de las resinas, está la colestiramina, y el colestipol, que estos se unen a los ácidos biliares, ¿sí? Producidos en el intestino, y bloquean la recirculación enterohepática, ¿sí? Y disminuyen su cantidad total. Por otro lado, tenemos a las estatinas, que son quizás las más conocidas de todos estos grupos farmacológicos. Tenemos así a la rosuvastatina, a la atorvastatina y a la simvastatina. Estos son inhibidores de una molécula denominada como 3-hidroxi-3-metil-glutaril coenzima A reductasa, ¿sí? Fisiológicamente esta molécula estimula que el organismo produzca colesterol, ¿sí? Colesterol endógeno propio de la célula.
Sin embargo, al inhibir esta molécula, vamos a aumentar los receptores del LDL, favoreciendo la eliminación plasmática del colesterol, ¿sí? Entendiendo así que las estatinas favorecen principalmente el control del colesterol. Se dice que la rosuvastatina y la atorvastatina son las estatinas más potentes de todo el grupo y tienen además cierto efecto concomitante con la disminución de los niveles de triglicéridos. Se sabe asimismo que las estatinas con los fibratos, que son otro grupo de fármacos que lo veremos en un momento, producen rhabdomiólisis, ¿sí? Por lo cual hay que tener mucho cuidado y obviamente no automedicarse. Menos frecuentemente se da esta rhabdomiólisis con la pravastatina, la fluvastatina, y en el grupo de los fibratos se sabe que el fenofibrato da menos frecuentemente esta complicación. La ezetimiba es un fármaco que inhibe la absorción intestinal del colesterol y estos sí que suelen asociarse a las estatinas para un tratamiento doble. Los fibratos, los acabamos de mencionar, está el genfibrosilo, el fenofibrato y el clofibrato. Actúan mediante la unión a los receptores nucleares de PPAR-alfa, inhibiendo la producción de los VLDL y aumentando su depuración, entendiéndose así que finalmente también va a disminuir los valores totales de LDL y principalmente de los triglicéridos. El ácido nicotínico o la niacina reduce la síntesis del VLDL y aumenta exponencialmente el colesterol que nos beneficia a la salud cardiovascular, que es el HDL. ¿Sí? Tenemos así entonces un score acá, un gráfico en resumen de todo lo que sería el riesgo cardiovascular para estos pacientes y los objetivos terapéuticos para manejar a corto y largo plazo, entendiéndose así, por ejemplo, empezamos del lado derecho en el riesgo moderado, pacientes que no tienen enfermedades cardiovasculares y tienen poco riesgo en general, su objetivo terapéutico sería una reducción de 40 miligramos sobre decilitro del colesterol LDL, ¿sí? Por otro lado, tenemos pacientes con riesgo alto. ¿Y cuáles serían estos pacientes? Que tienen una hipercolesterolemia familiar, es decir, una base genética, diabetes mellitus, tipo 2, tipo 1, artritis reumatoide o alguna otra enfermedad autoinmunitaria, paciente con una enfermedad renal. Todos estos pacientes, su objetivo terapéutico sería tener un rango menor a 100 del LDL y todos los que son no HDL menor a 130 miligramos sobre decilitro. ¿Sí? ¿Y cuáles son estos no HDL? Todos los que contienen una apolipoproteína B, que es la que favorece la hipercolesterolemia y su vinculación directa con el endotelio vascular. ¿Ok? Por último, los pacientes que tienen muy alto este riesgo, un riesgo cardiovascular muy elevado, pacientes que ya han tenido un síndrome coronario agudo previo a una enfermedad cardiovascular difusa, diabetes mellitus con una enfermedad asociada, o a un daño a un órgano blanco, ¿sí? También pacientes que tienen tabaquismo, dislipidemia descontrolada, hipertensión arterial. Todos estos pacientes aquí vamos a ser un poco más estrictos y los rangos terapéuticos adecuados para ellos sería tener el LDL menor a 55 y todos los lípidos no HDL menor a 100, ¿sí? Entonces fíjense cómo para cada caso es individualizado el tratamiento. En cuanto al manejo de la dislipidemia, obviamente el cambio de estilo de vida. Se sabe que un paciente que tiene sedentarismo está propenso a padecer toda esta gama de problemas clínicos que acabamos de mencionar. Y en los pacientes, perdón, por otro lado, que sí que tienen un buen ritmo de ejercicio, un buen ritmo de alimentación, tienen menor riesgo a padecer estas enfermedades. Por otro lado, hay que individualizar la dieta. No es lo mismo en pacientes jóvenes, niños, adolescentes o adultos jóvenes que en los adultos mayores. En los adultos mayores es quienes tenemos que ser un poco más estrictos o indagar un poco más a fondo en cuanto a la dieta, en cuanto al régimen de ejercicios, porque quizás es en ellos en donde más tenemos que poner énfasis en los hábitos que hay que cambiar. Fortalecer los ejercicios, modificar la dieta, etcétera. Y en cuanto a ciertas normas que hay que tener para todo tipo de pacientes, hay que implementar la lectura de las etiquetas de información en los ingredientes nutricionales. Sabemos que hoy por hoy hay un gráfico que nos dice si esto es que estamos consumiendo o vamos a consumir tiene gran contenido de azúcar, gran contenido de grasa, gran contenido de sal, etcétera, ¿no? Entonces hay que empezar a leer todas estas etiquetas. Consumir verduras y frutos secos, de preferencia, si es que es fruta congelada, que no tenga ningún aderezo o azúcar agregada.
reemplazar alimentos altos en calorías por verduras y frutas, aumentar el consumo de fibra, frijoles, productos integrales y limitar las bebidas y alimentos altamente procesados como las gaseosas y las bebidas azucaradas. Por otro lado, limitar las pastas o productos de panadería como el pan blanco o los pasteles, reducir el consumo de sal o alimentos que estén ricos en sodio, que para los fines es lo mismo, sobre todo en pacientes que tienen un problema de hipertensión. Hay que tener mucho cuidado con esto y en este grupo también entran los enlatados. El atún en lata, si ustedes ven la información, tienen gran cantidad de sal en estas latas, ¿no?, de atún. Entonces hay que tratar de reducir el consumo de estos enlatados. Utilizar los cortes de carne magra y eliminar la piel de estas presas, ya que la piel, si se la consume junto con la carne, usted está haciendo un aporte excesivo de triglicéridos y colesterol. Preferir asar, hornear las carnes versus freírlas y elegir verduras y frutas enteras en lugar de los jugos. Efectos adversos, obviamente, como todo fármaco, las estatinas, que son las que más se usan, también tienen un efecto secundario. Por ejemplo, la hepatitis, que se puede controlar mediante pruebas de laboratorio, las transaminasas, la rhabdomiólisis, que la acabamos de mencionar, hay que hacer un control laboratorio de la creatinquinasa. Estos pacientes también pueden presentar mialgias, insuficiencia renal crónica, sobre todo en los pacientes que reciben dosis muy altas de estas estatinas, de 80 miligramos al día o más inclusive, y principalmente los que reciben el tratamiento combinado de estatinas y de los fibratos. Por último, tenemos acá el rol del glutatión frente a las dislipidemias en un estudio que lo hemos obtenido de PubMed. Esto es un estudio a largo plazo en donde se mide los efectos de la dislipidemia, de la inflamación, del estrés oxidativo en ratas del laboratorio que han sido sometidas a una dieta alta en fructosa. Obviamente esto también conlleva a ser alta en grasa e hidratos de carbono, ¿sí? ¿Y por qué el tema no es en humanos, ¿no? Como acabo de mencionar, es en ratas, pero recordemos que casi todos los estudios que se hacen inicialmente en laboratorio son en estos ratones, ya que el genoma de ellos está coincidentemente con el del humano en todos sus eslabones en más del 95%. Es decir, que por eso es que es muy comparable los efectos que suceden en estos ratones con los efectos que podrían suceder en el humano. Así que sí que nos interesa lo que dice este estudio. Está en inglés, pero lo vamos traduciendo poco a poco. A breve resumen, dice que la inflamación y el estrés oxidativo están involucrados o asociados con el desarrollo de obesidad, dislipidemia, esteatosis hepática, el famoso hígado graso, y la resistencia a la insulina. El objetivo de este estudio fue el de determinar la evolución de inflamación y estrés oxidativo en los sujetos de estudio, en los ratones, y se observó que hubo un aumento de las citoquinas, sobre todo la interleucina 6, hubo un aumento en la expresión en la génesis del tejido adiposo. De manera general, el glutatión hepático disminuyó considerablemente y hubo un aumento de la superóxido dismutasa, que es un potente radical libre, como ustedes bien recordarán. También hubo aumento del depósito de lípidos en hígados, ¿sí? En el hígado de todos estos ratones estudiados. La aparición final de la intolerancia a la glucosa fue inminente en todos los sujetos que se sometieron a estos estudios y finalmente se vio que el resultado general fue el del aumento del estrés oxidativo sistémico y el aumento de inflamación tisular, entendiéndose así que el estrés oxidativo no fue la causa fue la dieta a lo que se sometió a todos estos ratoncitos, ¿sí?, teniendo como resultado el estrés oxidativo y la inflamación generalizada. Es decir, que aquí hacemos la diferencia y vemos cómo los malos hábitos, ya sea alimenticios, ya sea por sedentarismo, conllevan finalmente a que el estrés oxidativo y la inflamación hagan de nuestro organismo un lugar totalmente inhóspito y nos haga favorecer a ciertas entidades clínicas, como lo vimos en la última charla, que fue de hipertensión. De hecho, esta cascada del sistema renina-angiotensina-aldosterona es principalmente de la hipertensión, pero se los traigo acá para recordar que el estrés oxidativo está muy relacionado con el daño endotelial, ¿sí? Y el daño endotelial, como vimos en las gráficas anteriores, se vincula al depósito de estas placas ateromatosas que finalmente hacen el daño vascular general.
El estrés oxidativo y las enfermedades se desarrollan, como vemos en esta gráfica del estudio del doctor Scott Nagasawa y sus colaboradores. En los vasos sanguíneos del lado izquierdo se denota claramente cómo el estrés oxidativo está muy vinculado a la aterosclerosis y del lado derecho como a nivel cerebral está relacionado a los accidentes cerebrovasculares, acá está escrito como derrame, y en el corazón como la hipertensión, el infarto agudo del miocardio, ¿sí? Es decir, todas estas entidades clínicas se desarrollan mientras más estrés oxidativo haya en el cuerpo, más propenso está el paciente de padecer estas enfermedades. Y recordemos así como el paciente es que tiene glutatión circulante al inicio, se entiende que es hasta los 20 años que tenemos sin ningún problema el glutatión al 100%. Cuando el ácido glutámico se une a la cisteína, forman a la gamma-glutamil cisteína gracias a la enzima glutamato-cisteína ligasa que se une al ATP. Luego, esta gamma-glutamil cisteína se une a la glicina y finalmente el componente entre estos tres, ácido glutámico, cisteína y la glicina, es que forman a la molécula conocida como glutatión o el antioxidante mayor de todas nuestras células. Así, cuando el paciente, las células están expuestas a gran cantidad de estrés oxidativo o radicales libres, es la glutamato-cisteína ligasa que se une al ATP quien estimula a que haya mayor metabolismo del ácido glutámico y la cisteína para que haya mayor producción final de glutatión, obviamente contando con que hay los tres componentes circulantes, el ácido glutámico, la cisteína y la glicina, para que haya un control adecuado del estrés oxidativo de los radicales libres. Pero asimismo recordamos que cuando el paciente envejece, ya el glutatión no está 100% disponible debido a que la cisteína es cada vez menos aceptada por la barrera ácida del estómago y obviamente si tenemos uno de estos componentes que no está presente, obviamente finalmente el resultado final que era el glutatión no lo vamos a tener presente. Por más que tengamos aún el aporte del ácido glutámico o de la glicina, si tenemos a la cisteína que va a estar faltante, no vamos a poder obtener los beneficios del glutatión. ¿Sí? Recordando así de manera de resumen, como hasta los 20 años tenemos el 100% del glutatión y como por ejemplo en un paciente de 50 años tendría un déficit aproximado de un 45% y un paciente de 70 años un déficit de un 75% de producción endógena de glutatión. Entonces, por eso es que la suplementación adecuada de estos suplementos de riboceína, que finalmente van a ser metabolizados y luego transformados a glutatión, van a dar el aporte adecuado de glutatión que favorece a que todos estos problemas del endotelio, de la aterosclerosis y de salud en general vayan a ser mejor controladas a corto y largo plazo. Obviamente, tenemos que recordar que existe el tratamiento no farmacológico, que eso es ineludible. Todos los pacientes tienen que respetar estas fases del tratamiento. Obviamente hay otros que sí que necesitarán el tratamiento farmacológico, pero a todo esto nosotros, y es mi recomendación, podemos suplementar un ítem más al tratamiento, que sería el aporte de la riboceína y glutatión. Como conclusiones, tenemos entonces que el diagnóstico temprano de algún tipo de dislipidemia conlleva la prevención de enfermedades cardiovasculares moderadas a severas e incluso previene muerte prematura en los pacientes que padecen esta patología. El tratamiento no farmacológico no es electivo y es indispensable para que todos los elementos terapéuticos funcionen adecuadamente. Queda aquí evidenciado entonces que el daño endotelial masivo que sufre el endotelio vascular, acompañado de complicaciones de gran importancia como el infarto agudo del miocardio, el accidente cerebrovascular y el síndrome metabólico, están altamente relacionados a corto y largo plazo en estos pacientes. El estrés oxidativo es altamente relacionado con el daño orgánico a permanencia por esta enfermedad y por consiguiente la implementación adecuada de glutatión puede ser clave en el tratamiento de estos pacientes. Por último, una frase dada por el padre de la medicina, Hipócrates: un hombre sabio debería darse cuenta que la salud es su posesión más valiosa.